Era una mañana de 1974 cuando los helicópteros militares surgieron en el horizonte de la sierra oaxaqueña como buitres metálicos, cortando el silencio ancestral que protegía a los pueblos mixtecos por siglos. El ruido ensordecedor de las hélices resonó entre los árboles centenarios, anunciando que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar la barbarie que vendría después. Estamos hablando de Oaxaca y Puebla, década de 1970. Un periodo donde el gobierno mexicano había decidido que la sierra necesitaba ser integrada o entregada, y en el camino de esa integración forzada había un obstáculo: los pueblos indígenas de la Mixteca, con una población de aproximadamente 3,000 personas que habitaban una región estratégica entre los valles de Tlaxiaco, La Cañada y la costa. Lo que estás a punto de descubrir no es solo otro caso de conflicto entre civilización y pueblos tradicionales. Es la historia de un genocidio sistemático, planeado en los despachos de la Ciudad de México y ejecutado con la precisión militar de una operación de guerra. Una masacre que redujo a toda una población de 3,000 a solo 332 supervivientes en menos de una década. Pero, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo puede un Estado simplemente decidir exterminar a un pueblo entero y salir impune? La respuesta está enterrada en los archivos militares que hasta hoy permanecen secretos, en los testimonios aterradores de los pocos supervivientes y en las evidencias que emergen décadas después como fantasmas de un pasado que México prefiere olvidar. Esta es la historia que nadie quiso contar. La historia que fue sofocada por la propaganda del desarrollo estabilizador y el discurso del progreso a cualquier costo. Es la historia de los mixtecos de la Mixteca, un pueblo que osó resistir cuando soldados armados hasta los dientes invadieron sus tierras para construir una carretera. Era 1974 cuando todo empezó de la forma más brutal. El gobierno había decidido que la carretera federal 125, que conectaría Huajuapan de León con Tuxtepec, se construiría costara lo que costara. Y si había indios en el camino, bueno, había métodos para resolver ese problema. Los pueblos de la Mixteca no lo sabían, pero ya estaban siendo observados. Por años, puestos de contacto habían sido instalados estratégicamente alrededor de su territorio. En San Juan Bautista, Coixtlahuaca, en 1969, en Santa María Chilchotla, en 1970, y en Santo Domingo Tonalá, en 1972. Era un cerco que se cerraba lentamente, como una trampa que preparaban cazadores expertos. ¿Puedes imaginar el terror de un niño indígena cuando ve un helicóptero arrojando sustancias químicas sobre su pueblo? Los militares tenían un plan. Documentos revelan que existían dos visiones sobre cómo lidiar con los pueblos indígenas. La pacificación, un eufemismo para el desplazamiento forzado o el exterminio puro y simple. Para los mixtecos, eligieron una combinación letal de ambas. Primero llegaron las enfermedades. Deliberadamente introducidas a través de los puestos de contacto, diezmaron pueblos enteros en cuestión de semanas. Luego llegaron las bombas. Sí, bombas siendo arrojadas sobre pueblos donde los niños jugaban y los ancianos contaban historias milenarias. Ametralladoras, granadas, dinamita e incluso armas químicas con un potencial devastador similar al napalm usado en Vietnam. Todo esto contra un pueblo cuyas armas más sofisticadas eran arcos y flechas. Pero, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta violencia contra personas que solo querían vivir en paz en sus tierras ancestrales? La respuesta es simple y perturbadora. Los pueblos de la Mixteca estaban en el camino del progreso. Sus tierras eran ricas en minerales,
oro y otros recursos preciosos. El suelo donde nacieron sus hijos sería inundado para construir represas hidroeléctricas. El territorio donde sus ancestros estaban enterrados sería cortado por la mitad por una carretera federal. En 1980, México fue denunciado en el Cuarto Tribunal Russell, en Rotterdam, Países Bajos, por el genocidio. La Corte Internacional concluyó que era evidente la responsabilidad exclusiva del gobierno, que instaló un programa global, conscientemente genocida y etnocida en la vida de esos pueblos. Pero hasta hoy, décadas después, ningún militar ha sido responsabilizado. Ningún general fue juzgado. Ningún comandante pagó por lo que hizo. La masacre de la Mixteca permanece como uno de los secretos mejor guardados del periodo de la Guerra Sucia mexicana. ¿Y si te dijera que hay supervivientes? Personas que vieron a sus familias siendo exterminadas y que guardaron esas memorias traumáticas por más de 40 años. Si esta historia te está impactando tanto como impactó a nuestro equipo durante la investigación, deja tu like para que más personas conozcan esta verdad. Y no olvides suscribirte al canal. Necesitamos contar las historias que otros prefieren olvidar. En los comentarios dime, ¿ya habías oído hablar de la masacre de la Mixteca? A partir de ahora, descubrirás cómo los helicópteros militares se transformaron en máquinas de muerte sobre la sierra oaxaqueña y cómo un pueblo entero casi fue exterminado en nombre del desarrollo nacional. La mañana que se transformó en pesadilla era un día como cualquier otro en el pueblo situado a orillas del río Mixteco. El sol de la sierra se filtraba a través de la copa de los árboles, creando un mosaico de luz y sombra sobre las casas tradicionales. Los niños corrían entre las casas de adobe, sus risas resonaban en la sierra mientras las mujeres preparaban el maíz y los hombres afilaban puntas de flechas para la caza de la tarde. Nadie podía imaginar que esa sería la última mañana normal de sus vidas. Todo cambió cuando un ruido ensordecedor cortó el aire, un sonido que la sierra jamás había oído. El rugido metálico de los helicópteros militares acercándose en formación de combate. Los pájaros huyeron desesperados, los monos saltaron en pánico de rama en rama, e incluso los más ancianos del pueblo, que habían vivido décadas de vida tranquila en la sierra, sintieron un escalofrío de terror recorrer sus espaldas. Era el 8 de marzo de 1974 cuando los cielos de la sierra oaxaqueña se transformaron en una zona de guerra. El anciano Tlamini fue el primero en alzar la vista hacia el cielo. A sus 70 años había presenciado el primer contacto con los hombres blancos, pero nunca había visto máquinas voladoras como esas. 3 helicópteros militares sobrevolaban el pueblo en círculos bajos, como buitres preparándose para atacar a una presa herida. Dentro de las aeronaves, soldados del ejército mexicano verificaban sus equipos. No llevaban suministros médicos ni materiales de construcción. Llevaban bombas incendiarias, sustancias químicas y granadas de fragmentación. El mismo arsenal que se usaba en Vietnam había llegado al corazón de la Mixteca. El comandante de la operación, cuyo nombre permanece oculto en los archivos militares hasta hoy, dio la orden final por la radio. Operación Limpieza Autorizada. Eliminen todos los obstáculos al progreso nacional. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo puede una nación decidir bombardear a sus propios ciudadanos? La respuesta estaba en los documentos secretos del gobierno. Para los generales en la Ciudad de México, los mixtecos no eran ciudadanos mexicanos, eran estorbos al desarrollo, salvajes que necesitaban ser removidos para que la carretera 125 pudiera ser construida sin interferencias. La primera bomba cayó exactamente a las 10:47 de la mañana, según relatos de supervivientes recogidos décadas después. El impacto destruyó al instante 3 casas de adobe donde familias enteras aún dormían el sueño matutino.
La explosión fue seguida por un silencio mortal, interrumpido solo por los gritos desesperados de las víctimas. Yaotl, un niño de solo 8 años en ese momento, estaba jugando cerca del río cuando vio a su madre, Itzel, correr hacia las llamas. La niña nunca olvidaría la imagen de su madre desapareciendo entre el humo negro y nunca regresando. Años después, ya adulta, Yaotl describiría ese momento como el día en que el cielo se prendió fuego y se tragó a nuestra gente. Pero eso era solo el comienzo del horror. El segundo helicóptero arrojó sobre el pueblo una sustancia química viscosa y amarillenta. Más tarde, los análisis revelarían que se trataba de un compuesto similar al agente naranja usado por los americanos en Vietnam, una arma química prohibida por las convenciones internacionales, pero que estaba siendo utilizada contra indígenas mexicanos en su propio territorio. La sustancia se pegaba a la piel como pegamento caliente, causando quemaduras químicas terribles. Los niños que lograron escapar de las primeras explosiones fueron alcanzados por el veneno arrojado desde el cielo, desarrollando heridas purulentas que jamás sanarían por completo. Tadeo Mixcoatl, entonces de 12 años, logró esconderse debajo de una canoa volcada en la orilla del río. Desde allí presenció toda la masacre. Vi a personas corriendo en llamas. Vi a niños gritando por sus padres que ya no respondían. Vi la sierra prendiéndose fuego. Relataría él 40 años después, aún con la voz ahogada por la emoción. El tercer helicóptero se concentró en blancos específicos, la casa del chamán, donde estaban los objetos sagrados de la tribu, y el patio central donde se realizaban las ceremonias ancestrales. Era un ataque no solo físico, sino espiritual, un intento de destruir el alma cultural de los mixtecos. ¿Cómo pudo algo así suceder en pleno territorio mexicano sin que nadie lo supiera? La operación había sido cuidadosamente planeada. La zona estaba totalmente aislada por cordones militares. Ningún periodista, ningún observador internacional, ninguna testigo externa. Lo que sucediera allí quedaría para siempre enterrado en las profundidades de la sierra oaxaqueña. Cuando los helicópteros finalmente se alejaron a las 2:30 de la tarde, solo quedaban escombros humeantes, donde antes había una comunidad próspera. De las 127 personas que vivían en ese pueblo específico, solo 31 sobrevivieron. Entre los muertos estaban el chamán Quetzalcoatl, el cacique Cuauhtémoc y decenas de niños cuyos nombres quedaron registrados solo en la memoria traumatizada de los supervivientes. El humo negro subió de la sierra durante 3 días consecutivos, como un funeral colectivo que podía verse a kilómetros de distancia. Pero nadie vino a investigar, nadie vino a preguntar, a nadie le importó. Era como si 96 seres humanos simplemente nunca hubieran existido. Esa fue solo la primera de decenas de operaciones similares que se extenderían por los siguientes 5 años, transformando la construcción de la carretera federal 125 en el mayor genocidio indígena de la historia moderna de México. Y lo más perturbador, todo esto era considerado procedimiento estándar por los militares responsables de la operación. Una madre jamás se rinde en buscar a su hijo. 6 meses después de la masacre del pueblo a orillas del río Mixteco, una mujer indígena delgada y decidida caminaba por los pasillos fríos del Instituto Nacional Indigenista en Oaxaca. Su nombre era Yaotzin, tenía 35 años. Y llevaba en sus manos temblorosas un pedazo de tela ensangrentado, lo único que quedaba de la ropa de su hijo de 9 años, Citlali. Yaotzin había caminado por 12 días a través de la sierra, sobreviviendo solo con tortillas de maíz y agua de lluvia para llegar a ese edificio gubernamental. Tenía una única pregunta que martillaba en su mente día y noche. ¿Dónde está mi hijo? Pero nadie quería responder. El funcionario del INI que la recibió, Ernesto López, miró a esa mujer indígena como si fuera un problema que debía resolverse rápidamente.
Señora, no tenemos registro de ninguna operación militar en la región que usted menciona, mintió, siguiendo las instrucciones que había recibido de la Ciudad de México. ¡Mentira!, gritó Yao Tsin en un español quebrado, golpeando el puño en el mostrador. Yo vi helicópteros, bombas. Mi hijo corrió a la sierra. Ustedes saben dónde está. La escena se repitió por semanas. Yao Tsin montó una especie de campamento improvisado en la acera frente al edificio del INI, durmiendo en un pedazo de lona azul y despertando todos los días a las 6 de la mañana para ser la primera en la fila cuando las oficinas abrieran. No estaba sola en su obsesión desesperada. Tadeo Mixcoatl, el niño que había presenciado la masacre escondido debajo de la canoa, ahora con 13 años, se unió a la vigilia silenciosa de Yao Tsin. Él buscaba a su hermana menor, Xochitl, de solo 4 años, que había desaparecido durante el caos de los bombardeos. ¿Hasta dónde irías para encontrar a alguien que amas? Pronto, otras familias comenzaron a llegar. Padres buscando hijos, hijos buscando padres, esposas buscando maridos. Todos tenían la misma expresión en los ojos, una mezcla de desesperación y determinación férrea que solo una pérdida inexplicable puede producir. El cacique superviviente Prepori se unió al grupo trayendo consigo una lista manuscrita con 847 nombres. Todos los mixtecos que habían desaparecido durante las operaciones militares a lo largo de la carretera federal 125. La lista había sido hecha de memoria, cada nombre representando una vida interrumpida, una familia destruida. Pero cuanto más presionaban por respuestas, más se cerraban las puertas. El general Rodrigo Guzmán, responsable militar de la región oaxaqueña, emitió una orden expresa prohibiendo a cualquier funcionario público dar información sobre cuestiones de seguridad nacional a elementos subversivos. Los mixtecos que buscaban a sus parientes habían sido oficialmente clasificados como amenaza al orden público. La Policía Federal comenzó a interferir activamente. Yao Tsin fue detenida 3 veces por perturbación del orden e invasión de propiedad pública. Tadeo Mixcoatl fue interrogado por agentes que querían saber quién estaba financiando la insurgencia indígena. Insurgencia indígena. Era así como el gobierno clasificaba a una madre buscando a su hijo desaparecido. La situación se volvió aún más kafkiana cuando el propio INI, el organismo supuestamente responsable de proteger a los indígenas, comenzó a negar que los mixtecos existieran. No hay registros oficiales de ninguna etnia denominada mixteca en la región en cuestión, declaró el director regional del INI, Carlos Bernardino, en una entrevista al periódico El Universal de Oaxaca en diciembre de 1974. Se trata posiblemente de grupos nómadas no catalogados o de elementos infiltrados intentando crear casos inexistentes. Elementos infiltrados. Yao Tsin, que había perdido a 5 hijos en los bombardeos, era ahora una infiltrada. La determinación de estas familias, sin embargo, era inquebrantable. Crearon una red de informantes entre trabajadores de la construcción de la carretera federal 125, mineros e incluso algunos militares con remordimientos. Pequeños fragmentos de información llegaban como migajas. Vieron a niños siendo llevados en camiones hacia el sur. Hay una fosa común cerca del kilómetro 50 de la carretera. Los militares quemaron cuerpos para no dejar rastros. Prepori logró identificar al menos 12 lugares donde creía que había fosas clandestinas. Él y otros familiares hicieron expediciones nocturnas secretas para excavar esos puntos, arriesgando sus propias vidas. En una de esas excavaciones, cerca del actual kilómetro 67 de la carretera federal 125, encontraron fragmentos de huesos, dientes y algunos objetos personales que confirmaron sus peores sospechas.
Pero cuando intentaron denunciar a la prensa, descubrieron que la censura militar había prohibido cualquier difusión de noticias sobre conflictos indígenas en la región. La obsesión de Yaotzin por encontrar a su hijo Citlali duró exactamente 847 días. Durante ese periodo adelgazó 23 kilos, desarrolló úlceras nerviosas y perdió casi todos los dientes por desnutrición. Dormía solo 3 horas por noche, pasando el resto del tiempo caminando por la sierra gritando el nombre de su hijo. En septiembre de 1976, trabajadores de la carretera encontraron a Yaotzin muerta cerca de un puente sobre el río Tula. Se había ahorcado con una cuerda hecha de bejuco, dejando solo un billete en español mal escrito. «Ya no aguanto buscar a quien nunca voy a encontrar. Citlali, mamá va a buscarte en el cielo». El cuerpo de Yaotzin fue enterrado en una fosa común en el cementerio de Guajuapan de León. Ningún registro oficial se hizo de su muerte. Para el Estado mexicano, ella simplemente nunca había existido. Pero su lucha no había sido en vano. Comparte esta historia. ¿Cuántas madres Yaotzin existen en México? ¿Cuántas familias aún buscan a parientes desaparecidos durante la Guerra Sucia? Deja tu comentario contándome si conoces casos similares en tu región. La desesperación de los familiares mixtecos había plantado una semilla que germinaría décadas después, cuando los supervivientes finalmente encontrarían el valor para hablar públicamente sobre el genocidio que querían borrar de la historia. Una ciudad dividida entre el silencio y la complicidad. Guajuapan de León, 1975. La pequeña ciudad que había nacido para servir como base de apoyo para la construcción de la carretera federal 125 hervía con rumores susurrados en cantinas mal iluminadas y conversaciones interrumpidas tan pronto como los extraños se acercaban. Todo el mundo lo sabía. Nadie hablaba. Era imposible no saber. El olor a humo que venía de la sierra duraba días después de cada operación de limpieza. Los camiones militares que regresaban de la selva cargando lonas ensangrentadas pasaban por la calle principal a las 3 de la madrugada, cuando solo los insomnes y los trabajadores del turno de noche estaban despiertos para atestiguar. Juan Reyes, dueño de la única gasolinera de la ciudad, conocía el ritual de memoria. Siempre en la oscuridad de la noche, contaría años después, cuando finalmente encontró el valor para hablar. Caravanas de vehículos del ejército se abastecían aquí, soldados nerviosos, algunos llorando. Una vez un sargento me pidió mezcal y me dijo: «No es para esto que me enlisté, Juan, no es para esto». Pero si todo el mundo lo sabía, ¿por qué nadie lo denunció? La respuesta estaba estampada en los rostros que desaparecían cuando hacían demasiadas preguntas. Como el del ingeniero civil Roberto Castillo, que en agosto de 1974 cuestionó por qué encontraba constantemente osamentas humanas durante las excavaciones de la carretera. Castillo desapareció en la madrugada del 15 de septiembre. Su familia recibió una visita de 2 hombres de traje negro que explicaron que Roberto había sido transferido a un proyecto confidencial en el norte del país. Él nunca más fue visto. La ciudad se dividió en 3 grupos distintos: los colaboradores activos, los silenciosos por miedo y los pocos que intentaron resistir. Estos últimos tendían a desaparecer rápidamente. Entre los colaboradores estaba el comerciante Antonio Velázquez, que suministraba equipos para las expediciones especiales del ejército: dinamita, cuerdas, lonas, combustible e incluso cal viva, una sustancia usada para acelerar la descomposición de los cuerpos. Negocio es negocio, se justificaba Velázquez a quien cuestionara sus ventas sospechosas. El médico de la ciudad, el doctor Enrique Batalla, también formaba parte del engranaje. Él era responsable de emitir certificados de defunción falsos para los trabajadores de la carretera que morían en accidentes.
cuando en realidad muchos eran testigos inconvenientes de las masacres. Aplastamiento por tractor, caída de árbol, mordedura de serpiente, la creatividad del doctor. Batalla para encubrir ejecuciones era impresionante, pero eran las escenas de los crímenes las que revelaban la verdadera dimensión del horror. En marzo de 1976, cuando las lluvias intensas de la temporada lavaron parte del terraplén en el kilómetro 73 de la carretera federal 125, los trabajadores de la pavimentación hicieron un descubrimiento que los asombraría para siempre. Decenas de osamentas humanas emergían de la tierra como un cementerio profanado, con evidencias que contradecían totalmente la versión oficial de conflictos esporádicos. Ramiro Silva, operador de excavadora, fue el primero en ver. No eran 1 o 2 cuerpos, relataría décadas después al Ministerio Público Federal. Era una fosa común con al menos 50 personas. Hombres, mujeres, niños. Y lo más terrible, muchos tenían las manos atadas a la espalda con alambre. Alambre. No bejuco, no cuerda de fibra natural. Alambre industrial. La evidencia era incontestable. Esas personas habían sido ejecutadas, no muertas en combate. Más perturbador aún, algunas osamentas mostraban señales de que las víctimas habían sido enterradas aún vivas. Uñas rotas por intentos desesperados de excavar, posiciones de los esqueletos indicando lucha contra la tierra que las asfixiaba. El perito improvisado de la Policía Judicial, cabo Arnaldo Vargas, registró otras evidencias imposibles de explicar por la versión oficial. Proyectiles de alta velocidad alojados en cráneos de niños, el tipo de munición usada solo por fusiles automáticos militares, fragmentos de granadas incrustados en huesos de bebés, restos de sustancias químicas corrosivas que habían carbonizado parcialmente algunos cuerpos. ¿Cómo explicar que un niño de 2 años murió por un tiro de fusil automático durante un conflicto armado? Cuestionó Vargas en su informe, un documento que fue inmediatamente confiscado y clasificado como secreto. Pero el descubrimiento más chocante vino de un lugar llamado Peña del Sacrificio por los propios soldados. Era un afloramiento rocoso, a 3 kilómetros de la carretera donde los militares llevaban a los prisioneros para interrogatorios especiales. Las marcas en la peña contaban una historia de tortura sistemática. Surcos producidos por cuchillos, manchas de sangre que décadas de lluvia no lograron borrar, y decenas de pequeñas cruces grabadas en la roca, aparentemente hechas por las propias víctimas antes de morir. María Concepción, enfermera que trabajaba en el puesto médico de la carretera, fue una de las pocas personas que vio la Peña del Sacrificio antes de que fuera dinamitada por los militares en 1977. Era como un altar de muerte, describió. Tenía cadenas oxidadas atadas a la roca, instrumentos de tortura abandonados y, lo peor, dibujos infantiles grabados en la peña. Niños que dibujaron mientras esperaban para morir. Pero ¿por qué se torturaba a los niños? ¿Qué información militar podría tener un niño indígena de 5 años? La respuesta estaba en las propias prácticas militares de la época. Los niños eran usados como medio para quebrar la resistencia de los adultos. Los padres veían a sus hijos siendo torturados hasta que revelaban la ubicación de otros pueblos, escondites o rutas de escape. Era una estrategia psicológica brutal que transformaba el amor familiar en un arma de guerra. José Miranda, soldado que desertó en 1976, reveló años después el protocolo que recibieron. Primera regla, no dejar testigos. Segunda regla, usar los métodos más eficaces para obtener información. Tercera regla, eliminar todas las evidencias. El cabo Severino Ramos, responsable de la limpieza de las escenas después de las operaciones, desarrolló una técnica específica: quemar los cuerpos con gasolina mezclada con cal viva,
luego enterrar los restos en fosas de 3 metros de profundidad y plantar árboles de crecimiento rápido encima. Era una operación de exterminio con métodos industriales, siendo aplicada contra familias indígenas que solo querían vivir en paz. Décadas después, cuando las tecnologías modernas permitieron análisis más precisos del suelo, los investigadores descubrieron que existen al menos 23 sitios de entierro clandestino a lo largo de los 125 kilómetros de la carretera federal, 125 que cortan el territorio de la Mixteca. La pregunta que aterrorizaba a los pocos habitantes honestos de la región era simple y devastadora. ¿Cuántos otros cementerios secretos aún están escondidos en la sierra? El laberinto de mentiras oficiales. Cuando las primeras denuncias sobre masacres de indígenas comenzaron a filtrarse a la prensa internacional en 1976, el gobierno mexicano no negó los hechos. En su lugar, creó una cortina de humo tan elaborada que incluso los investigadores experimentados se perdieron en su laberinto de medias verdades y pistas fabricadas. La primera versión oficial fue presentada por el coronel Eduardo Pineiro en una conferencia de prensa el 23 de agosto de 1976. Lamentamos informar que elementos guerrilleros infiltrados en la región oaxaqueña han utilizado identidades indígenas falsas para atacar instalaciones militares y civiles. Nuestras Fuerzas Armadas respondieron en legítima defensa. Guerrilleros disfrazados de indios. Era esa la explicación oficial para el exterminio de pueblos enteros. Para sostener esa narrativa, los militares produjeron evidencias convincentes. Fusiles AK-47 de origen soviético fueron plantados en pueblos abandonados. Panfletos con propaganda comunista escritos en español fueron esparcidos por la sierra. Incluso un supuesto manual de guerrilla urbana, traducido al idioma mixteco, fue descubierto. Un documento que cualquier lingüista mínimamente competente identificaría como una falsificación burda. El delegado de la Policía Federal, Arturo Campos, asignado para investigar las denuncias, mordió el anzuelo por completo. Durante 6 meses persiguió pistas que llevaban todas a la misma conclusión. Los mixtecos eran en realidad una célula terrorista internacional financiada por Cuba y la Unión Soviética. Pero, ¿cómo habrían tenido contacto con guerrilleros comunistas los indígenas que vivían aislados en la sierra? La respuesta, según la versión oficial, estaba en la figura del padre Giovanni Calleri, un misionero italiano que había trabajado con los mixtecos desde 1967 hasta su desaparición en octubre de 1968. Calleri fue transformado póstumamente en el chivo expiatorio perfecto, un agente comunista infiltrado que había adoctrinado a los salvajes y los había transformado en guerrilleros. La familia Calleri, en Italia, recibió visitas de agentes mexicanos que presentaban evidencias de que el padre era en realidad un espía del Partido Comunista Italiano. Fotos falsificadas mostraban a Calleri en reuniones con supuestos guerrilleros. Cartas falsificadas probaban que recibía dinero de Moscú para armar a los indígenas. La investigación del delegado Campos siguió estas pistas fabricadas durante meses. Interrogó a decenas de trabajadores de la carretera, buscó depósitos de armas inexistentes e incluso montó una operación para capturar un supuesto centro de entrenamiento guerrillero que existía solo en los informes militares. El punto culminante de esta farsa ocurrió en diciembre de 1976. Cuando Campos anunció haber descubierto una base terrorista abandonada en la sierra. El lugar, según él, contenía túneles subterráneos, depósitos de munición e incluso un laboratorio para la fabricación de explosivos. Periodistas fueron llevados al lugar para documentar el descubrimiento.
Las fotos publicadas mostraban búnkeres elaborados, mapas detallados de las instalaciones militares mexicanas y propaganda comunista esparcida por el suelo. Todo era una puesta en escena. Una base militar desactivada había sido transformada en un escenario para sostener la narrativa oficial. Pero algunos investigadores no se convencieron. El antropólogo americano David Price, que estudiaba los pueblos indígenas oaxaqueños desde 1960, cuestionó públicamente las evidencias presentadas. En un artículo publicado en la revista Science en enero de 1977, señaló inconsistencias flagrantes en la versión oficial. ¿Cómo explicar que guerrilleros disfrazados de indios mantuvieron por décadas tradiciones culturales auténticas, una lengua compleja y un conocimiento específico sobre la sierra? Price fue inmediatamente declarado persona non grata por el gobierno mexicano y expulsado del país en febrero de 1977. Su investigación fue confiscada y se le prohibió regresar a México por tiempo indefinido. La antropóloga mexicana Carmen Junqueira, de la UNAM, intentó conducir su propia investigación independiente. Logró entrevistar a algunos supervivientes mixtecos que se habían refugiado en pueblos de etnias vecinas. Los relatos recogidos por Junqueira contradecían completamente la versión oficial. Hablaban de bombardeos aéreos, no de combates terrestres, de niños asesinados, no de guerrilleros armados, de agentes químicos arrojados desde el cielo, no de ataques con armamento soviético. Cuando Junqueira intentó publicar sus descubrimientos, recibió una llamada del Servicio de Inteligencia SNI. Profesora, usted tiene una hija de 12 años, ¿verdad? Sería terrible si algo le sucediera por culpa de las actividades subversivas de la madre. La investigación de Junqueira fue suspendida inmediatamente y sus archivos destruidos. El caso fue sistemáticamente enterrado. En marzo de 1978, el delegado Campos concluyó oficialmente su investigación con un informe de 847 páginas que atribuía toda la responsabilidad por las muertes a los propios mixtecos, clasificados como grupo terrorista disfrazado de indígenas. El documento recomendaba el archivo definitivo del caso por ausencia de elementos que configuren un crimen contra ciudadanos mexicanos. La lógica era perversa. Si los mixtecos eran terroristas, sus muertes estaban justificadas. Si eran realmente indígenas, entonces no habían ocurrido muertes, solo bajas en combate contra insurgentes. La Secretaría de Gobernación acató la recomendación. El 15 de junio de 1978, el caso fue oficialmente archivado con la siguiente justificación. No quedaron evidencias suficientes de crímenes contra la persona que justifiquen la continuación de las investigaciones. 847 páginas de investigación para concluir que nada había sucedido. Pero la farsa no paró ahí. Para evitar futuras investigaciones, los militares implementaron una estrategia final genial. Borraron a los mixtecos de los registros oficiales. A partir de 1979, todos los documentos gubernamentales pasaron a referirse al pueblo como grupos indígenas no identificados o simplemente elementos nativos dispersos. ¿Cómo investigar el genocidio de un pueblo que oficialmente no existía? Los pocos supervivientes fueron esparcidos entre otras etnias o reubicados en pueblos de protección bajo control militar directo. Sus identidades fueron alteradas en los registros del INI. Niños huérfanos recibieron nuevos nombres y fueron criados como si pertenecieran a otras tribus. Era el asesinato perfecto. Matar no solo los cuerpos, sino también la memoria. En 1982, cuando las primeras presiones internacionales por la democratización comenzaron a surgir, solo quedaban 332 mixtecos oficialmente vivos, una reducción de casi el 90% en relación con la población estimada de 1970.
El caso estaba enterrado tan profundo que parecía imposible que la verdad algún día saliera a la luz. 20 años después, cuando un hombre decide que la verdad no puede morir. Era 1995 cuando el fiscal de la República, Julio Aguilar, llegó a su nuevo destino 34 en Oaxaca. Años, formado por la UNAM y especialista en derechos humanos, había pedido el traslado a la Sierra Oaxaqueña porque creía que era allí donde podía hacer una diferencia real en la construcción de la democracia mexicana. No tenía idea de que estaba a punto de tropezar con el mayor secreto militar de la Guerra Sucia. Todo comenzó con una llamada anónima en una tarde lluviosa de marzo. Una voz de mujer anciana, hablando en español mezclado con palabras en lengua indígena. «Doctor, ¿usted investiga crimen contra indio? Hay algo enterrado en la carretera federal 125 que nadie quiere ver». Aguilar, curioso, programó un encuentro. La mujer que apareció en su oficina era Yaotl, la misma niña de 8 años que había visto a su madre desaparecer en el humo de los bombardeos en 1974. Ahora, con 29 años, había pasado 2 décadas silenciada por el trauma, pero la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación había despertado en ella una valentía que no sabía que poseía. «Doctor, ellos mataron a todo mi pueblo, y después dijeron que mi pueblo nunca existió. ¿Pero por qué buscó específicamente a Aguilar?» La respuesta estaba en la obsesión que definiría los próximos 25 años de la vida del fiscal. Aguilar no era solo un jurista competente, era hijo de un sargento del ejército que había participado en la construcción de la carretera federal 125 y había vuelto a casa completamente cambiado. «Mi padre nunca fue el mismo después de 1974, Aguilar contaría años después. Desarrolló alcoholismo, pesadillas nocturnas y una vez, borracho, me dijo llorando: «Hijo, yo vi cosas que me van a condenar en el infierno. Niños, Julio, me hicieron matar niños». Cuando su padre murió en 1988, dejó entre sus pertenencias una caja de metal escondida en el ático. Dentro, Aguilar encontró fotos que lo asombraron. Imágenes de fosas comunes, listas manuscritas con nombres indígenas y un mapa detallado marcando 23 puntos a lo largo de la carretera federal 125, con la anotación «lugares de limpieza». Aguilar había guardado esa caja durante 7 años, sin saber qué hacer con su contenido. La llamada de Yaotl fue como una llave que abrió una puerta que él temía abrir. La investigación que siguió se transformó en la obsesión de una vida entera. Aguilar comenzó trabajando solo, en sus horas libres, usando recursos propios. Sabía que las solicitudes oficiales de investigación serían bloqueadas por los mismos mecanismos que habían enterrado el caso décadas antes. Entonces operó en las sombras, como un detective privado financiado por su propia indignación. Su primer descubrimiento importante vino en 1997, cuando logró localizar al exsoldado José Miranda, aquel que había desertado en 1976. Miranda, ahora con 45 años y viviendo bajo una identidad falsa en Puebla, accedió a hablar solo después de que Aguilar garantizara protección para su familia. «Doctor, nos entrenaron para matar como si estuviéramos en guerra contra un ejército enemigo». Pero no era un ejército, eran familias, niños, bebés que aún mamaban del pecho de sus madres. Pero los testimonios no bastaban. Aguilar necesitaba evidencias físicas irrefutables. La suerte cambió en 2003, cuando los avances tecnológicos finalmente comenzaron a trabajar a favor de la verdad. El análisis de ADN se había vuelto accesible. El radar de penetración en el suelo permitía localizar fosas clandestinas y las nuevas técnicas de datación por carbono podían establecer cronologías precisas. Aguilar consiguió autorización judicial para usar esas tecnologías, alegando la investigación de posibles crímenes contra el patrimonio arqueológico.
Era una maniobra legal ingeniosa. Nadie podría negar la importancia científica de estudiar sitios arqueológicos en la sierra oaxaqueña. La primera excavación científica ocurrió en el kilómetro 67 de la carretera federal 125, exactamente donde el mapa del padre de Aguilar indicaba un lugar de limpieza. El equipo era pequeño, 2 arqueólogos forenses, un especialista en medicina legal y el propio Aguilar operando una cámara de video. Lo que encontraron cambió todo. A solo 1.2 metros de profundidad, los arqueólogos descubrieron osamentas de 31 personas, incluyendo 12 niños entre 2 y 10 años. El análisis de carbono 14 dató las muertes entre 1974 y 1976. Pero fueron los detalles microscópicos los que proporcionaron las evidencias más devastadoras. Marcas de proyectiles de alta velocidad en los cráneos, residuos químicos en los huesos compatibles con agentes desfoliantes y, lo más chocante, ADN, que confirmaba lazos familiares entre las víctimas. No eran guerrilleros muertos en combate, eran familias exterminadas juntas. La doctora Elena Rodríguez, perita forense argentina especialista en crímenes de Estado, se unió al equipo en 2005. Su experiencia con las investigaciones de los desaparecidos de la dictadura militar argentina trajo metodologías que revolucionaron la investigación. Este no es un caso de violencia esporádica, concluyó Rodríguez después de analizar los primeros hallazgos, los patrones de lesiones, la distribución de los cuerpos, la presencia de cal viva. Todo indica una ejecución sistemática planeada con métodos industriales. Entre 2005 y 2010, el equipo de Aguilar localizó y excavó 15 de los 23 sitios indicados en el mapa militar. Los resultados fueron consistentes y aterradores. Aproximadamente 1.800 cuerpos identificados, siendo 640 niños y adolescentes. El descubrimiento más importante vino en 2009, cuando la tecnología de radar de última generación reveló una estructura subterránea compleja en el kilómetro 103 de la carretera federal 125. No era solo una fosa común, era un verdadero complejo de exterminio con cámaras separadas, sistemas de drenaje y hornos improvisados para la quema de cuerpos. Era la prueba definitiva de que el genocidio había sido una operación industrial, no conflictos espontáneos. En 2012, los análisis de ADN permitieron identificar a 312 víctimas individuales y reconstruir árboles genealógicos completos de familias exterminadas. Bebés fueron encontrados aún en los brazos de sus madres, abuelos con nietos, familias enteras eliminadas en un único evento. Aguilar había sacrificado su vida personal por la investigación. Se divorció en 2001, perdió contacto con sus hijos, desarrolló insomnio crónico y gastaba el 70% de su salario financiando excavaciones. Pero tenía algo que sus predecesores no habían tenido: tecnología capaz de hacer hablar a los muertos. En 2017, después de 22 años de obsesión solitaria, Julio Aguilar finalmente tenía evidencias irrefutables para procesar al Estado mexicano por genocidio. La ciencia había resucitado la verdad que la política había intentado matar. El momento en que el silencio se quiebra era el 27 de febrero de 2019, cuando sucedió algo que pocos creían posible. Por primera vez en la historia, los supervivientes mixtecos prestaron declaración oficial a la justicia federal sobre el genocidio que sufrieron. La audiencia histórica ocurrió en la propia tierra indígena, con la presencia de la jueza federal Rafaela Casia de Sousa. 6 supervivientes, ahora ancianos, encontraron el valor para romper 45 años de silencio. Sus voces temblorosas resonaron en la sierra como fantasmas finalmente liberados para contar sus historias. Tadeo Mixcoatl, ahora con 57 años, fue el primero en hablar.
Helicópteros que sobrevolaban los pueblos derramando veneno y detonando explosivos sobre cientos de indígenas reunidos para la celebración de rituales de paso. Sucesivos ataques a tiros, apuñalamientos y degollaciones violentas practicadas por hombres blancos uniformados. Pero la confesión más chocante aún estaba por venir. En octubre de 2020, presionado por las evidencias irrefutables recogidas por Aguilar, el general retirado Carlos Augusto Pineiro finalmente se quebró. A sus 78 años, internado con cáncer terminal en un hospital militar de la Ciudad de México, pidió hablar con un sacerdote y un abogado. «No puedo morir llevándome esto a la tumba», dijo Pineiro, que había sido mayor durante la construcción de la carretera federal 125 y se había convertido en uno de los principales comandantes de las operaciones de limpieza. La confesión de Pineiro, grabada en video y posteriormente adjuntada a las actas del proceso, reveló detalles que ni siquiera Aguilar había logrado descubrir. El general confirmó que existió un plan sistemático de exterminio aprobado por los más altos escalones militares, incluyendo al propio presidente de la República, el general Luis Echeverría. Recibimos órdenes directas de la Ciudad de México, un documento firmado por el propio presidente. Eliminar todos los obstáculos humanos a la integración nacional de la sierra. No había ambigüedad. Sabíamos exactamente lo que significaba. El enemigo oculto siempre estuvo en las más altas esferas del poder. Pineiro reveló que la operación tenía un nombre en clave: Operación Tierra Arrasada. Había sido planeada por una junta militar secreta que incluía a representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, el SNI e incluso de la Presidencia de la República. El objetivo era doble: eliminar a los mixtecos como obstáculo para la carretera y crear un precedente para operaciones similares contra otros pueblos indígenas. No éramos soldados cumpliendo órdenes en el fragor del combate. Éramos ejecutores de una política de Estado, confesó Pineiro. Teníamos manuales específicos para la ejecución eficiente, protocolos para la eliminación de evidencias e incluso bonificaciones en dinero por indio neutralizado. La confesión más devastadora reveló que había colaboradores civiles sistemáticos, empresarios que suministraban equipos, políticos que facilitaban autorizaciones e incluso funcionarios del INI que participaban activamente en la planificación de las operaciones. Antonio Velázquez no era solo un comerciante oportunista, reveló Pineiro, refiriéndose al dueño del comercio local. Era nuestro coordinador logístico oficial. Recibía un salario del ejército para suministrar material y mantener el secreto. El doctor Enrique Batalla, el médico que falsificaba certificados de defunción, también era un agente oficial. Batalla era capitán de la reserva. Sus falsificaciones seguían un protocolo militar específico para ocultar operaciones de exterminio. Pero la revelación más chocante aún estaba por venir. Pineiro confesó que muchos de los trabajadores de la carretera que murieron en accidentes, en realidad fueron ejecutados por saber demasiado. Eliminamos a aproximadamente 40 civiles que presenciaron operaciones o cuestionaron órdenes. No podíamos tener testigos. La confesión detallaba además cómo los niños indígenas huérfanos fueron distribuidos a familias militares en otros estados con identidades completamente alteradas. Al menos 60 niños fueron reubicados. Hoy deben ser adultos que ni siquiera saben su origen verdadero. En diciembre de 2020, 3 meses antes de morir, Pineiro entregó a la justicia una lista manuscrita con 847 nombres, militares, civiles y autoridades, que participaron directa o indirectamente en el genocidio. Entre los nombres estaban 2 futuros secretarios de Estado, un gobernador y decenas de empresarios que posteriormente se convirtieron en multimillonarios.
Pero la justicia aún no ha llegado. En enero de 2021, el Ministerio Público Federal presentó la mayor demanda judicial por genocidio de la historia de México, pidiendo reparaciones de 1.2 mil millones de pesos y la responsabilidad criminal de 112 personas aún vivas. La demanda fue inmediatamente impugnada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que alegó prescripción de los crímenes y ausencia de jurisdicción. En marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que los crímenes de genocidio son imprescriptibles, pero aún no ha juzgado el fondo de la cuestión. Mientras tanto, de los 112 acusados, solo 3 fueron procesados. Ninguno fue arrestado. La mayoría continúa viviendo tranquilamente con sus pensiones militares y patrimonios construidos con dinero público. El general Pineiro murió en paz, habiendo confesado sus crímenes, pero sus víctimas continúan clamando por justicia. Hoy, los mixtecos suman aproximadamente 1.500 personas, una población que tardó 45 años en recuperarse demográficamente del genocidio. Administran su propia tierra, tienen programas educativos en su lengua ancestral y desarrollaron proyectos sostenibles de preservación ambiental. Pero las cicatrices permanecen. Muchos aún sufren traumas psicológicos transmitidos a través de generaciones. Otros cargan deficiencias físicas causadas por los agentes químicos usados en los ataques. Y la pregunta que aterra a todos continúa sin una respuesta definitiva. ¿Cuántos otros genocidios similares se cometieron contra los pueblos indígenas mexicanos durante la Guerra Sucia? ¿Cuántas otras operaciones tierra arrasada sucedieron en regiones remotas de la sierra donde no quedó nadie para contar la historia? Los archivos militares aún permanecen sellados. Cientos de documentos continúan clasificados como ultrasecretos. Y muchos de los responsables aún ocupan posiciones de poder en la sociedad mexicana. La verdad sobre la masacre de la Mixteca finalmente salió a la luz. Pero la justicia aún no. Esta es una historia que no puede ser olvidada. Compártela para que más personas conozcan la verdad sobre uno de los episodios más sombríos de la historia de México. ¿Y tú, crees que crímenes como estos pueden repetirse? ¿Qué otros secretos aún están enterrados en la sierra? Deja tu reflexión en los comentarios y suscríbete para más historias que necesitan ser contadas.